there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Qué bueno tenerles con nosotros. Qué bueno tener a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Y incidentalmente, nosotros vamos a tomar una parte del tiempo el miércoles en la noche tratando con el mismo tema que tratamos el pasado miércoles en la noche, la seguridad eterna incondicional, etc. Yo quiero hacer varios comentarios al respecto antes de continuar el día de hoy y en nuestro tema, pues, original, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo que la única manera que la persona puede ser salva es aceptando a Jesucristo? Absolutamente, sí, sin duda alguna. Bien, ¿ustedes están de acuerdo que la única manera que se puede perder la persona es rechazando a Jesucristo o ignorándolo? Sí, con aclaraciones y cualificaciones. Hay fe que puede ser puesta en Cristo. Yo creo personalmente que la fe puede ser abrogada, puede perderse. Mm, En otras palabras, puede ser destruida. a eso me refiero. Sí, Realmente, usted cesa de creer en Cristo sí, que la salvación está disponible, correcto. y están de acuerdo que Dios no puede permitir ningún tipo de pecado en el cielo. Correcto, así es. Mire, yo estoy hablando, pero ustedes, hermanos, también opinen, por favor. Sí, sí, Así es. absolutamente. Bien, pero entonces, ¿se dan cuenta ustedes exactamente qué es el pecado? No solamente son los 5 grandes, ¿no? Así El es. pecado se expande en mucho terreno. Esos pensamientos de tonterías son pecado, dice la Biblia. Lo que no es de fe es pecado. Así Así es. que si una persona, tenemos a miles hoy día que están tratando de tener victoria en sus vidas por medio de, bueno, por sus propias maquinaciones o esfuerzos, lo que hacen que realmente es pecado. Y tenemos un hermano que está ayunando 30 días o 40 días o 20 días o algo así. Y, y él pues está tratando de tener victoria. Él no lo logra, tiene un ataque al corazón y muere. ¿Se muere perdido en ese momento? No. No, ¿por qué se moriría perdido como algunas personas están enseñando? Bueno, una vez más, tratamos de cubrirlo un poco anoche, pero la justificación, De hecho, fue un excelente mensaje anoche, gracias. Lauren. La justificación es el medio necesario junto a la salvación. Y no hay tal cosa como una justificación parcial, ¿no? Correcto. La justificación es el medio añadido a la salvación por el que Dios puede mantener una relación con el hombre pecaminoso. Yo propongo que la única manera que cualquiera de nosotros vamos a sobrevivir, no importa, no conozco yo nada en mi vida que sea así, pero el Señor probablemente puede resaltar varias cosas que deben de cambiar en mi vida, pero es por la obra intercesora de Cristo. Él intercede a favor nuestro constantemente y es la única manera que nosotros vamos a Correcto. sobrevivir. La Biblia dice que vive para Él siempre vive. para interceder por nosotros. Entonces, la cláusula principal de ese versículo es que vive para siempre. Ese es el énfasis. Mm, Su vida, el hecho de que Él está vivo, garantiza a aquellos que tienen fe en Él un lugar en ujú. el cielo. Es como yo tuve un tío o tía cuando Francis y yo nos casamos, y este tío era uno de los hombres más piadosos que yo había conocido, y teníamos tiempo de oración casi cada día, nunca se perdió ninguno, y no quiere decir que la salvación esté en un tiempo de oración, pero estoy diciendo que era un hombre consagrado y amaba a Dios, y un espíritu, bueno, maravilloso, especial, pero sorpresa de sorpresas, un día se embriagó. Y ahora, si nuestro hermano se hubiese muerto con un ataque al corazón o de un ataque al corazón durante ese episodio en su vida, y él se hubiese arrepentido y clamase a Dios, etcétera, ¿hubiese muerto perdido? Claro que no.
Bueno, tenemos a un mundo que dice que sí. Bueno, sí, cartas están bien, pero hay una de Dios que describe qué es lo que debemos hacer, no locuras de hombres. El poder de la salvación, hermanos, por favor, también opinen, pero el poder de la salvación es tan fuerte, es tan es tan inclusivo. Mira, ni siquiera puedo pensar en la terminología que necesito utilizar. Es tan monumental. Pablo, cuando él define la justificación, dice que Cristo es nuestra propiciación. Literalmente es nuestra cobertura, nuestro pacto. Pero Dios mira a la persona y le dice, bueno, tú has pecado un poco, así que está bien. O tú has pecado grande, el lamento, estás descartado. Todos los pecados son tratados de la misma manera de acuerdo a la provisión de Dios. Recibí una carta, la tengo en mi escritorio, de un predicador excelente predicador, realmente que lo es. Y él, a él lo sorprendieron con drogas y, y bueno, te lo puedes imaginar. La pregunta es, ¿él estaba perdido en ese momento? ¿Está perdido ahora o qué? Yo diría que no, no conozco al hombre, pero cuando llegamos a situaciones, Sí lo toda y conozco. cada situación tiene que tratarse individualmente, las circunstancias, pero el proceso Mm, de restauración o el proceso por el que nosotros pasamos depende de el estatus de la justificación. La salvación no se pierde como resultado de un acto pecaminoso. Sin embargo, mantener esos actos pecaminosos o no arrepentirse de actos pecaminosos pueden endurecer el corazón que pueden causar la destrucción de la fe de una persona y ahí es donde bien, está el problema. bien, pero ¿qué tal la persona que dice, bueno, lo que ustedes enseñan, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer y todo va a estar bien? Esa persona tiene problemas. Para nada, en lo absoluto. Absolutamente no. Miren, Bueno, como persona, como un pueblo, nosotros tenemos el mal hábito de querer excluir a la gente. Tan pronto una persona comete algo que yo no me gusta y dice algo que no me gusta, yo quiero que estén desechados, los pongo a un lado, se terminó. Pero como cristianos, nosotros tenemos que tener un corazón de restauración. Honestamente, todos le hemos fallado a Dios. Toda persona que ha vivido le ha fallado a Dios. Así que yo espero y oro que lo que estemos diciendo es correcto y se ha dicho aquí anteriormente. Y espero que lo que estemos diciendo es verdad o nadie va a sobrevivir, nunca va a llegar nadie. Así que la persona que dice, bueno, yo puedo ir a hacer lo que yo quiera, siempre vuelvo a pensar, como dice Hebreos capítulo 11, por la fe Moisés, cuando en el versículo 24 se rehusó llamar el hijo de la hija del faraón, eh, eh, prefiriendo sufrir con el pueblo de Dios que los placeres del pecado por una temporada. Él rechazó el pecado. Su fe es lo que rechazó el pecado. Así que su fe en Cristo y lo que él ha hecho nos causa que rechacemos el pecado como una acción continua que queramos nosotros cometer. amén, así Lo que es. acabas de decir ahora, aquella persona que dice yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no creo que esa persona es salva. No, es el fruto de una persona no salva, una persona que nunca fue justificada. Algo que me cruza por la mente y algo que no puedo ignorar o dejar es que cuando reducimos la salvación a un acto bueno o malo, Dios sabía la vida de ese Mm. individuo que llamó antes de llamarlo desde el principio hasta el final Siempre. y no lo detuvo de ser el llamado. Conocía los fracasos que David iba a Ujú. experimentar, los fracasos que yo iba a experimentar. Así que es, lo decimos todo el tiempo, que es el milagro más grande en la faz de la tierra cuando una persona recibe a Cristo. Así es. Cuando esa persona experimenta la salvación, Dios hubiera podido moverse en nuestro corazón, pero Él nos escogió a nosotros, conocía los fracasos. Y para que un individuo trate la salvación de otra persona tan impetuosamente o tan, que la trate tan ligeramente. A la ligera, sí. Sí, Dios pasó mucho más tiempo pensando en esa persona y encontrándola que solamente para que un fracaso solamente nos deje fuera. Pero creo que es algo que aquí tenemos que considerar y es que por cada pecado hay una consecuencia. Definitivamente así es. A David se le perdonó, no hay duda de ello, pero él enfrentó las consecuencias de su pecado con Betsabé e Urías Así el es. resto de su vida.
Pero eso no es cierto de cada fracaso. Por eso es que digo que debemos ver dos cosas relativamente a lo de las consecuencias. Número uno, la mayoría de nuestros fracasos ocurren detrás de la cortina, detrás del telón. Y de la manera que lo digo es, bueno, lo que quiero decir es de que la mayoría de esas cosas quedan entre usted y Dios. Y la mayoría de esas cosas que Dios está arreglando no tienen consecuencias a largo plazo. No todo el tiempo tienen consecuencias a largo plazo. Y gracias Mm, a Dios por eso, si no todos estuviéramos en un una gran problemón. realidad. Pero al mismo tiempo basándonos en el individuo, su posición, su responsabilidad, las consecuencias son añadidas. Pero esas consecuencias jamás deben de quedarse así nada más. Esas consecuencias deben de quedarse y de Muy permanecer en las bien, manos de muy Dios. bien. Buenas palabras esas, correcto. Bien, el pecado es algo terrible y todo verdadero cristiano, si usted ha nacido de nuevo, odia el pecado, Correcto. lo odia, aunque hemos tenido que pedirle al Señor que nos perdone muchas veces, pero aún a la vez odiamos el pecado. Y usted sabe que lo que estoy diciendo, pues es verdad. Pero la gente no va a una condición de ser salvo si se pierden constantemente salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Él no hizo tal y tal cosa hoy, así que hoy es salvo y hace otro error mañana y entonces ya no es salvo. No, eso no es justificación. No entramos y salimos de la justificación de ninguna manera. ¿Correcto o no? Sí, yo lo creo con todo mi corazón y es Mm. algo que yo no creo que la iglesia entiende, no de una manera completa. Bien, pero ¿a qué se refiere con que la iglesia no Solo lo por cree? cómo tratamos unos con otros, es evidencia de que no creemos que es lo que se nos ha provisto aún a nosotros. Mm. Es lo que traté de decir un poco anoche. Una vez más, usted lo acaba de decir. Veamos la experiencia del nacer de nuevo. Nueva criatura en Cristo Jesús, nuevo corazón, nuevo espíritu, un Espíritu Santo interno viviendo dentro de nosotros, escondido en Cristo. Y usted me va a decir a mí que un fracaso va a Porque porque perdiste el perdí mi temperamento. temperamento, o porque mentí, o porque hice algo inapropiado para un cristiano. Eso no es excusarlo. No es permitir que la persona permanezca sin cambiar. No, es reconocer la verdad de que hemos pecado en el pasado y todos vamos a pecar en el futuro. Mm. Este es un hecho. Una vez más, regresemos a la definición de la justificación en Romanos 3, por cuanto todos han pecado y Y están continuamente están destituidos. destituidos. Presente activo indicativo significa que es un proceso, una situación sin fin y continua. Vamos a continuar en esta vida que ahora existimos, quedando destituidos de la gloria de Dios Pero porque quedamos un cortos. momento, porque hay oposición allí Pero no me entonces. importa, están mintiendo. Eso es lo primero que Mm, tienen que lidiar y tratar. El decir que uno es perfecto es una mentira. Y el mm, pensar que uno es perfecto es autojusticia. Y discúlpeme por apasionarme, pero ese es el problema de la iglesia. Miren, nos mm. convertimos en independientes de lo que Dios ha provisto. Debemos depender de lo que Cristo hizo, su justicia. Debemos progresar en nuestra dependencia sobre lo que se ha dado, no vernos a nosotros mismos como que ya somos perfectos. La gente que dice que nunca le ha fallado a Dios está mintiendo y ahí mismo está ese fracaso, que no quieren ver su propia vida de la manera correcta y apropiada. Lo que se dijo anoche probablemente es lo que podemos ver en la manera de aquellos que enseñan el Evangelio. Es que tratan de excusar el pecado y realmente no es una realidad. Realmente es algo imposible el creer el Evangelio y excusar el pecado. Y la razón por la cual digo esto es porque Titos nos dice que cuando enfrentamos la gracia de Dios, el verdadero mensaje de la gracia, nos Sí, enseña a negar la impiedad. El versículo así que es. citaste anoche es un fruto de andar en la luz, que podemos confesar nuestros pecados. Amén. Usted no puede caminar en la luz como Juan, el apóstol, y no ver el pecado. Es lo que sucede, expone las tinieblas. Ahora, ¿hay un límite a la gracia de Dios? No, Señor. No lo hay. Pero nosotros No hay límites. puede rehusarlo. Pero yo no estoy hablando de nosotros y estupidez, estoy hablando con Dios. No, Señor. Ese es el dilema del hombre. No antes de la salvación, aún después.
¿Qué es tan difícil para nosotros entender? Excepto que tenemos una opinión mucho más alta de nosotros de lo que debemos. O la O incredulidad. así es. Cuando nosotros decimos que David era salvo, él no había perdido su salvación ante Dios cuando él cometió el terrible pecado que cometió, que fue algo horrible. Y como ustedes mencionaron, o alguien mencionó, él pagó por eso hasta el día de su muerte y no se podía pagar, ¿no? Hubo consecuencias tal como con Sí, David. pero él tuvo que tratar esa situación y fue una situación que rompió el corazón. Pero quieren decir, bueno, hasta que él se arrepintió, que él no era salvo, ¿no? Traté de decirlo anoche y una vez más, mire, el arrepentimiento es una reafirmación de la fe, no Mm, es volver a ser salvo otra vez. ujú, Es sí. evidencia de que uno aún sigue creyendo, uno reconoce el pecado ante Dios, uno le dice a él que uno está de acuerdo con él, que él tiene la razón y uno no. Pero lo que esos detractores no entienden es que si usted dice, bueno, pero David perdió su temperamento hablando con Joab, etcétera, etcétera, y él peca, él no hizo eso, pero digamos que lo haya hecho, dicen, bueno, si él muere en esa condición va a ir al cielo, pero porque ponen distintos tipos de castigos en distintos pecados y Dios no puede aceptar ningún pecado, pequeño, grande, mediano, no puede tolerar ningún pecado en lo absoluto. Si un hombre rechaza el arrepentimiento en su confesión, y yo supongo que en el caso de David, ya que lo menciona, nosotros sabemos dónde él estaba. Mm, Sabemos que él peleó la buena batalla de fe, ya sabemos que él llegó al cielo. Ahora, si una falta de arrepentimiento existiera, si una falta de, miren, esa sería una de las señales principales de que no hay fe sí, o de que está la decayendo la fe fe. ha fallado. Y lo terrible que tenemos que preguntar es que si es una falta de fe fallar, si es una falta de que el individuo pierde su dirección con Dios. Pero sabemos que con David eso no sucedió. Y bueno, yo creo que aún en medio de la situación con Natán el profeta, yo no recuerdo, pero parece como que Dios conocía el corazón de David una vez que el fracaso ya se había logrado. Y él dijo, Dios ha remitido tus pecados. Así Él es. no hizo nada para ganarse eso. David No podía. Dios vio, Dios vio el corazón de David y David aún sabía que era lo que Dios requería. En Salmo 51 nos lo dice. Dice que si hubiera un sacrificio que pudiera agradarte, yo te lo daría, pero no es lo que busca, sino un hombre con un corazón contrito, de corazón contrito y humillado, a él no desecharás. Así que Mm, sabemos que ese corazón contrito y humillado es el resultado, es el fruto de un hombre que camina con Dios. Y mm. es la respuesta en el corazón cuando el fracaso llega. Y para David eso fue inmediato. Es que Dios proveyó la manera de que la intercesión, aún antes de la cruz, estuviese a través del altar de incienso. Así es. Y ese altar de incienso sería cada mañana y cada noche que estaría disponible, ¿no? A las 3 de la tarde y también en la mañana. Pero se me fue de la mente ahora lo que iba a decir. A las 9 de la mañana, creo, y a las 3 de la tarde. 2 veces al día se ofrecía incienso en ese altar con ese carbón que se llevaba desde el altar al altar de incienso, y luego se ponía incienso en ese altar de incienso, llenaba el lugar santísimo con un aroma maravilloso, que era un tipo de la intercesión de nuestro Señor a favor nuestro. Sí, Y amén. ellos tenían eso y para eso estaba allí. Y, y gracias a Dios, ¿no? Pero ahora Cristo vive para hacer intercesión, queriendo decir que a Él no se le termina la intercesión. Y Él mantendrá esa intercesión 24 horas al día, 7 días a la semana. Alabado Dios por eso. Amén. Debemos tener mucho cuidado de no tomar la posición de un fariseo que no entendía la provisión de Dios. Aparte de que no estaba entrando él mismo, estaba bloqueando a otras personas de entrar a la provisión de Mm. Dios. No debemos tener esa actitud. Este plan de salvación es para nosotros. No podemos proveernos a nosotros mismos de él. Solamente podemos caminar por fe y recibirlo. El negar a David hubiese sido negar uno de los mayores hombres de Dios que jamás ha vivido.
Tanto así que, que Cristo es llamado tras el hijo de David. Sí. Es llamado así. Y nosotros ahora vamos a decir, no queremos a ese David. En 2 Corintios 5, Pablo dice algo que yo creo que la gente debe considerar. Él dice, yo ahora entiendo el plan de salvación, y estoy parafraseando, pero no conozco a nadie Mm, conforme a la carne. eso es. Yo no defino a los hombres y las mujeres en el cuerpo de Cristo por su fracaso. Yo defino su vida por su fe. La Ujú. fe es lo que nosotros debemos usar. El justo por la fe Por fe. vivirá. Y entonces yo puedo estar aquí y señalar idiosincrasias, fracasos, grandes y pequeñas de personas, o puedo ver en ellos como lo que Dios ve en ellos, y puedo verlos a través de sus ojos de la fe. La fe está en L- Cristo, debe estar Las allí. denominaciones frecuentemente, no todas las veces, pero la mayoría de los casos, lo hacen muy difícil para el creyente que vuelva y se levante, lo hacen muy, muy Eso difícil. es algo hipócrita. Les vamos a batir hasta que no pueden caminar y cuando no pueden caminar, le vamos a golpear cuando esté en el piso. No hay registro en la Biblia de eso. Probablemente Mm, el peor de los récords del pecado, y eso es algo grande. En 1 Corintios 5 hay un hombre que de hecho está en un matrimonio, o más bien mm, que vive con la esposa de su padre, y algunos aún hasta creen que era su madre, hubiera podido ser incesto, pero la mm, iglesia estaba gloriándose diciendo que la gracia lo cubría. mm. Pablo entró y él dijo, tienen que apartarse de este individuo, apártense, y eso es lo correcto. Si ustedes traen la falta al individuo y la persona se rehúsa, aunque la falta es clara y ellos rehusan en convertirse o se tienen que Bueno, apartar. digamos que no se rehúsen, estén de acuerdo a aceptarlo, Yo entonces creo que el que modelo es dado en 2 Corintios capítulo 2. Este mismo hombre que se arrepintió, Pablo dice que el castigo, el lado punitivo de la iglesia debe ser apartarse de esa persona para que reconozcan que Dios mm, no acepta su pecado. pero algunos dicen que no es el mismo hombre. No importa si eso no es. El castigo, el único castigo que está disponible para el creyente que le falla o que no se arrepiente es separación. Es lo único en la escritura que yo puedo ver. 2 Corintios 2 después llega y dice que el castigo que fue puesto sobre este hombre es suficiente. Ahora ustedes tienen que confirmar su amor con él, deben perdonarle, deben aceptarlo. Una vez que la persona se arrepienta, él ya no está bajo el juicio, la iglesia está bajo el juicio de aceptar el arrepentimiento y Así tienen que es. hacerlo por fe. Si ese hombre, Ujú, si esa mujer, si ese niño o niña dice yo he cometido un error y se lo he llevado al Señor, yo no tenemos ya ninguna opción. Si el hermano ujú. peca contra uno 490 veces Eso al día, ¿qué es. opción tenemos? Perdonarlo, Exacto. perdonarlo. Eso no nos debería decir algo acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que si ese creyente se arrepiente, se aleja de su pecado, le pide a Dios perdón y hay evidencia de arrepentimiento existente, lo podemos ver, lo sabemos, lo conocemos, se supone que debemos ser espirituales, no debemos ir al mundo para poder obtener información en cuanto a si la persona se ha arrepentido o no. Vosotros que sois espirituales, vamos a leerlo algún día en nuestro texto, capítulo 6 versículo 1. Mm, Vosotros que sois espirituales, restaurad al que se ha eso es. caído. Bueno, dicen que nosotros no podemos restaurar a tal persona porque se está rebelando en contra de la autoridad espiritual Bueno, y no está haciendo lo que le dicen que haga. la autoridad espiritual que importa es bíblica y los que lo siguen también. Todo lo demás es una mentira, es una hipocresía y es autojusticia o es controlado. Mm, Yo sé que eso es fuerte, lo que acabas de pero decir, sí, eso es lo que es. es posible, como dijo papá, que uno vive una vida sin culpas, sin justificación, entendiéndolo. Los individuos que
se rehúsan en perdonar, rehúsan la restauración. Usted lo dijo muchas veces. La gente refleja su propio fracaso y la manera como siente que Dios se siente hacia ellos, en otros creyentes, queriendo decir, Repite eso otra ellos vez. reflejan, ellos están reflejando la manera como ellos sienten que Dios se siente con ellos, con otros creyentes. Ellos queriendo decir que la miseria que ellos están experimentando, ellos quieren que otros lo experimente, para ser franco. Mire, David describió la bendición del hombre a quien Dios no imputara pecado. Hay un gozo, sabiendo que los pecados son perdonados. Así es. Hay una así paz es. que sobrepasa todo entendimiento por la gracia y el regocijo del corazón, que solamente entendiendo la doctrina de la justificación puede entender. David lo entendió y él escribió en los Salmos. Una vez más, el gozo del hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Y este gozo es algo que no experimentan aquellos que no aceptan lo que papá enseñó anoche. Así que yo creo que cuando la gente no perdona a otro es porque siente que Dios no lo ha perdonado a él mismo. Y no entiende la justificación, así que no puede ofrecer nada más a su prójimo. Me parece, realmente no creo que Dios los rehúsa. Yo creo que llegan al punto donde ellos dicen que nunca han fallado o que ya no cometen errores. Porque ¿cómo Una o la otra, sí, sí. ¿Cómo No se puede si no pueden- se toma la ruta de Dios. cómo le van a dar a alguien por la cabeza si usted está haciendo lo mismo? Me gustaría leer esto porque lo cité mal en 2 Corintios 2, versículos 6, 7 y 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, versículo 7 dice, así que al contrario vosotros más bien, después de haberse arrepentido, vosotros más bien debéis perdonarle, número 1, no hay opción, No, número eso 2, y consolarle, Eso es. para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ujú. Cuando un hombre es salvo, cualquier persona que sea salva, le falla a Dios, el dolor y la tristeza es un resultado en su Así corazón, lo es. aborrecen. Y en Así tercer es. lugar, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora, usted tiene esta carta que recibió o llamada, pero hermano Swagger, yo le amo a usted mucho, pero no le diga a nadie. Realmente te estás riendo, pero eso fue lo que No estoy sucedió. bromeando, estoy mencionándolo porque realmente sucedió. Miren, eso no es, yo le perdono, pero eso no es consuelo y eso no es confirmar. Eso es ridículo. Eso es una ridícula. Yo le amo, hermano. Pero por favor no le diga a nadie que yo dije eso. ¿Qué tipo? ¿Qué no es eso lo que la iglesia está haciendo? Queremos vernos como que aborrecemos el pecado, así que castigamos a la gente que falla. Aplicamos medidas punitivas no bíblicas de tiempo o de castigo que no tienen ningún efecto en la restauración en lo absoluto. Usted puede sentenciar a un hombre a 2 años fuera del púlpito y puede regresar 2 años después porque tuvo que trabajar en construcción o lo que sea, y él era o era lo mismo que él era antes de que usted lo reprendiera o lo pusiera bajo penitencia. Yo estoy harto ya de todo esto. Así no es como se restaura la gente que falla. Tenemos que aplicar la misma guía y salvaguarda de arrepentimiento y de justificación que le aplicamos a otros. Y si no queremos hacer eso, entonces cada vez que nosotros fallamos, más nos vale también aplicarnos los mismos procesos de 2 años de disciplina y 2 años de no, eso es lo más ridículo de todo el mundo. Pero ya se ha dicho anteriormente en esta programación, es una gran realidad. Esa es una actitud fariseica. Jesús estando en la parte de atrás del templo, viendo a un fariseo y a aquel hombre que colectaba impuestos. El fariseo señalando a todo el mundo diciendo, miren todo lo que yo he logrado y he hecho, y al menos yo no soy como él. Sin embargo, aquel publicano se doblegó diciendo, Dios, perdóname, soy un pecador. Y Jesús dijo, solamente uno se fue de allí justificado, y fue el publicano, no el fariseo. Esa actitud fariseica, Jesús no puede aceptarla, porque todos los demás han fallado mis estándares
pero nosotros fallamos en reconocer que yo estoy fallando mis propios estándares. Lo que pasa es que mientras yo resalto el fallo de otras personas, tal vez no me miren a mí. Y realmente hay una necesidad para el tiempo, pero es individual, porque después del arrepentimiento, y ya llegaré a eso en otra oportunidad, pero llegamos a una necesidad de que Dios vuelva a crear y a regenerar en nosotros. Eso era lo que yo estaba a punto de decir. Esta idea de que es el trabajo de la denominación restaurar, o de poner sobre ellos el corregir, eso está en las manos de Dios y Así el es. individuo. Es horrible pensar otra cosa. Yo creo que a veces la idea es que tenemos temor de que un verdadero arrepentimiento va a suceder. El Espíritu Santo sabe cómo llevar a un hijo de Dios y corregirlo. Ya han vivido esa corrección, pero la iglesia quiere venir y anexar sus dos Sí, centavos y no es así. Yo no creo cómo es eso algo bíblico. Primero que nada, la mayoría de lo que sucede en las denominaciones hoy día es algo que ha sido diseñado por amén. los hombres. Así que desde el principio tenemos una situación que no es bíblica e individuos que están tratando de jugar al pastor por encima del pastor. Y realmente es algo terrible, como usted lo dijo. Dios es el único que realmente puede crear en ese individuo un corazón Nuestro limpio. trabajo es crear una atmósfera con el conocimiento de que ese individuo puede aprender lo que necesita saber para permitirle a Dios, el Espíritu Santo, regenerar, renovar, es la palabra primordialmente en el Nuevo Testamento, en la Escritura, de renovar al hombre interno para que ese fracaso, ese fallo bajo el que cayeron ya no pueda ser un problema. En Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurad. La idea es de un pescador que tiene una red rota. La restauración que sucede Mm, arregla la red. Y donde esa red se había roto, y bajo esa restauración bíblica, es el punto más fuerte de así esa red. es, Y así eso es lo que es. Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado y después estar en una atmósfera de amor, de enseñanza, de cuidado, de fortalecimiento, para que cuando ese individuo vuelva a pararse firme, que entienda dónde debe poner su fe y cómo recibir lo que necesita del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto tiempo va a requerirse. Eso va a requerirse de tiempo. Yo no sé cuánto tiempo. Cada persona es diferente. Cuán rápido nosotros realmente comprendemos y qué tipo de restauración debe hacer Dios. Pero hay una parte de esa restauración que también demanda que uno regrese a levantarse y que haga lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay sanidad en eso. ¿Cuántas veces, mire, por ejemplo, seamos honestos, todos hemos peleado con nuestras esposas y de repente hemos tenido que dar la media vuelta y hay que irnos al púlpito a una situación de enseñanza? No se vean inocentes, por favor, hermanos, aquí. Y mientras ustedes ministren el evangelio, ustedes sabían, aún a pesar de la situación que acaban de pasar, había una sanidad que sucedió. Ustedes no lidiaron con la primera, muy bien. Bueno, yo no lidié con la primera circunstancia bien, pero al pasar delante de la clase en el Instituto Bíblico, yo prediqué y hubo sanidad. Yo vi lo que necesitaba. Yo me di cuenta Sí, de mi sí. error y hay un sentido en el que operar en el don es parte de la restauración. Por ejemplo, Pedro le falla a Dios de tal manera que yo jamás te voy a fallar, yo jamás te voy a fallar, y él le falla. Y no solamente él, sino todos los discípulos. Ujú. Pero si contamos los días, efectivamente, podemos suponer, pero probablemente fueron entre 11 a 15 días después de de su fracaso. ¿Que predicó el No, primer no, 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 mensaje? aún no. Sí, sí, ya va para allá. Pero Jesús llega a él. Gracias a Dios que no estaba bajo ningún tipo de denominación Sí, pentecostal. Jesucristo llega a él. alimenta mis Amén. ovejas. Alimenta a mis ovejas, Pedro. Pedro, vuélvete a levantar y haz lo que te he llamado a hacer. Y fue desde ese momento en adelante en Galilea, en en ese pequeño grupo de discípulos fallidos que fueron transformados, porque ahora ellos se levantaron transformados, asegurados del hecho de que Dios los había llamado a predicar y enseñar, y que él no debía quedar tan abrumado por su fracaso que rindiera su llamado.
Mm. Ese es Dios obrando. Dios Dios hizo lo eso. hizo. El profeta Natán, Cristo encuentra a Pedro de vuelta pescando. Sí. Esa era la manera de Dios de encontrar a ese individuo y sucede mediante el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios hizo dos cosas en varios relatos. Él no ignoró el fallo. Tú eres el hombre, pero Dios te ha perdonado. Él no demanda que tú mueras, que era la ley. Sí, y en el caso de Pedro, obviamente había un fallo y Jesús se dirigió a ello. De hecho, antes del hecho, cuando seas convertido, fortalece a es. los hermanos. Pero el punto es que nosotros no podemos tratar de hacer la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu de Dios puede tratar con esa persona, ese pastor, ese predicador que ha fallado mejor que cualquier miembro de una junta o denominación. Y nosotros Así es. tenemos que confiar que el Espíritu de Dios va a hacer eso. Yo no veo cómo es que eso es nuestro trabajo, el influir más dolor en la vida de un creyente Eso para es. confirmar si realmente se han arrepentido o no. Y realmente es jugando a Dios, es lo que estamos Pero eso haciendo. está sucediendo todo el tiempo. Mm, El daño que se hace por otros cristianos, digámoslo así, Satanás utilizará a buenos cristianos para dañarnos lo más posible muchas veces. mm, Y honestamente es la obra de Satanás a través de todo eso. sí. Porque cuando nos fijamos en los saduceos y fariseos eran de su padre el diablo. Y es muy fuerte, pero ese espíritu de autojusticia es lo más horrible, el monstruo más feo que uno pueda ver. Estás en lo cierto. Eso devorará, literalmente destruirá y devorará. No solamente se detiene en esa destrucción, sino que mata y destruye y devora. Y eso es lo que pasa. Pero el pecado tiene sus consecuencias. Es algo destructivo y horrible. Pero las consecuencias del pecado. Ahora estamos hablando de que puede haber una restauración. Las cosas pueden arreglarse. Dios es un Dios que puede restaurar lo que ha sido destruido. Todos hemos experimentado eso. Pero el Mm, daño que llega de aquel autojustificado, ese daño a veces es irreparable en muchos casos y sucede todo el tiempo. Y ahora lo digo de esta manera. ¿Cuántas personas en este momento no quieren tener nada que ver con la iglesia? No es una excusa, simplemente es una realidad. No quieren tener nada que ver con Dios, la iglesia, la Biblia, porque han visto de lo que estamos hablando en acción. ¿Cuántas jovencitas han quedado embarazadas fuera del mm, matrimonio y han ido por un aborto, por una razón? Porque no pudieron soportar el hecho de lo que su iglesia o su familia quería hacer o iba a hacer. Eso no excusa el aborto, pero el razonamiento de la jovencita era: yo no puedo lidiar con ser ridiculizada y marginalizada así y tratar es. con las consecuencias de lo que va a suceder por este grupo religioso. Hay mucha gente así. Yo he hablado con esas mujeres así, Sí, esas sí. mujeres o personas que han entrado a estilos de vidas horribles, pero una de las razones es por causa de la autojusticia que las rodeaba. Y este es un problema. Dios nos Mm, ayude a que jamás seamos un factor contribuyente a una persona que no quiere tener nada que ver con las cosas de Dios. Ahora, nosotros no podemos quitarle la culpa al individuo por completo. Ese no es el punto. Espero que la gente entienda lo que estamos diciendo. Pero este punto es importante porque hay una generación entera de personas el día de hoy que no quieren tener nada que ver con la religión, ujú. no quieren tener nada que ver con el cristianismo, porque su imagen del cristianismo es esta: bueno, yo estoy destinado a ir al infierno, es imposible llegar al cielo, así que ¿por qué me esfuerzo? Porque no uso traje y corbata, porque no me corto el cabello de cierta manera, porque yo hago esto, hago aquello. Nada de eso es realmente bíblico, Mm, sino es una perversión de todo eso. Pero hermano Swagger, lo que usted comenzó diciendo antes de ir a la pausa, la pregunta: si una persona tratando con la salvación es una decisión, tomamos una decisión, deseamos ser salvos, así es, respondiendo a la así convicción es. del Espíritu Santo, pero podemos tomar la decisión de alejarnos también. Lo que está involucrado en esa decisión, en ese proceso, creo que es algo de lo que estamos tratando aquí, porque hay muchas situaciones para cada una persona, hay una diferente situación. Pero de lo que estamos hablando aquí, de hecho, ha entrado a toda esa decisión. El individuo ha dicho: yo no quiero tener nada que ver con eso por causa del trato que han recibido de los supuestos cristianos, de la supuesta iglesia. Y si este es el caso, Dios nos ayude. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad.
haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Estamos de vuelta. Antes de continuar, alguien va a salir a predicar. Olvidé a preguntarlo en el principio de la programación. Es un tema muy importante, pero sí me gustaría mencionar que en Wichita, Kansas, este fin de semana, de hecho, comenzando el jueves en la noche, del 8 al 11, Grace, Joseph y yo estaremos viajando hacia ya con el pastor Hashbarger en la asamblea Berean, jueves a las 7, viernes a las 7 y el sábado en la tarde a las 6 p.m. y el domingo en la mañana a las 10 a.m. yo estaré ministrando en Berean Assembly. Así que este fin de semana voy a estar fuera jueves y viernes y quería asegurarme de mantenerlo todo ante el pueblo. Jonathan, Sí, en más o menos un mes estaré con el pastor J.R. Armstrong en Mauriceville Assembly of God en Orange, Texas. Esto es una cruzada para niños, es su escuela bíblica, vacaciones de verano, del jueves al sábado en la tarde. Así que si están en el área, quisiera que vinieran a acompañarnos. Joseph, Papá mencionó a Wichita, así que esperamos con anticipación eso. Un par de semanas después estaremos en Oroville juntos, Oroville, Washington, y estaremos muy cerca de la frontera canadiense. Por favor, acompáñenos. Tendremos un fin de semana maravilloso y a finales de mes estaré en Richmond, Virginia, pero falta bastante del 29 al 30 de junio, 2 noches, jueves y viernes. quiero También- mencionar que estaremos en Oroville. Vamos a estar en el auditorio de Colton, no en la iglesia. Están preocupados de que no va a haber la capacidad para todas las personas, así que el auditorio Colton es la localidad donde vamos a estar. Es un auditorio de secundaria en Oroville, Washington, y los servicios serán el viernes en la noche a las 7, sábado en la mañana a las 10, sábado en la noche a las 7, domingo en la mañana a las 10 y el domingo en la noche a las 6 p.m. Actualmente nada todavía. Bueno, 17 y 18 de junio estaremos en All Nations Church. Estaremos el sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m. el sábado, el domingo a las 10 a.m. Esperamos con anticipación estar en Columbus, Mississippi, All Nations Church del 17 al 18 de junio. Bueno, los hermanos me pidieron que contase una historia que no tiene nada que ver conmigo, la escuché, pero explica muchas cosas cuando la escuchamos. Fue ya hace unos años atrás, una iglesia fue establecida y mucha gente fue salva allí, bautizados muchos con el Espíritu Santo. El hijo del pastor conoció a una joven allí que su vida era una vida impecable, su caminar con el Señor era impecable, y él se enamoró de ella y propuso matrimonio, y eso dividió la iglesia porque la joven había sido una prostituta antes de ella venir a Cristo. Y la idea era que no queremos que el hijo del pastor se nos case con una prostituta, pero ya ella no era prostituta, pero no importaba, en el momento a eso molestaba. Y la iglesia estaba dividida, la mitad diciendo que sí, la mitad diciendo que no. No queremos que el hijo del pastor se case con una persona que ha vivido ese estilo de vida, etcétera, 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 etcétera. Y eso amenazaba la fábrica de la iglesia. Estaba dividida, llegaba al punto casi que destruía la propia iglesia. Y un domingo en la mañana, una anciana se puso de pie y se acercó al pastor y a la iglesia y dijo: yo quiero decir unas palabras. Y le respondieron: claro que sí, adelante. Ella dijo: yo he escuchado el diálogo y la división que ha habido aquí en las últimas semanas sobre el propuesto matrimonio del hijo del pastor. Y ella dijo: él está siendo juzgado
y ella ha sido juzgada, avergonzándolos a ambos en gran manera. Y ella dijo, pero la realidad es que es la sangre de Jesús que está siendo juzgada. La sangre de Jesús es lo que se está juzgando acá. No el hijo del pastor, no la jovencita. Y la conozco y su vida es impecable. Y si nosotros no podemos aceptar lo que Dios ha hecho en su vida, no podemos aceptar nada. Y el Señor ha perdonado y ha limpiado. La sangre de Jesucristo es lo que está siendo juzgado acá. La sangre de Jesucristo es lo que se está juzgando. Y damas y caballeros, eso era lo correcto. Ella estuvo en lo correcto cuando dijo esas palabras. La sangre de Jesucristo se estaba juzgando. Y muchos en la iglesia le han dado un voto de no confianza. Y eso pues es algo terrible. Hermano Swagger, el libro de los Hechos habla fuertemente de este caso. La Biblia dice, no llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Y la limpieza está completa o es completa cuando la persona se arrepiente de su pecado y pone y mantiene su fe en Cristo. El arrepentimiento no es liberación. El arrepentimiento no... No, tienes que explicar Sí. eso porque es correcto y es muy importante. Sí, bueno, el arrepentimiento abre el camino para la restauración. La restauración es aprender cómo caminar libre del peso del pecado que nos asedia, a pesar de vivir en la presencia del pecado. Eso es lo que la restauración realmente es. Y digamos cómo esto se hace. Toda la obra, como dijo Joseph anteriormente, en el individuo, liberándonos del pecado, todo ya es hecho en nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que avanzar, tenemos que progresar, tenemos que avanzar en lo que ya sabemos por fe. Como el creyente, después del arrepentimiento, pone su fe en Cristo, reconociendo que Él y Él nada más ha derrotado el poder del pecado. No solamente el pecado que nosotros tenemos personalmente, pero todo aspecto del pecado. Al aprender en depender en Él y lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo comienza el proceso de renovación. Él quiere renovar, literalmente es una renovación de la nueva criatura, del nuevo corazón, de la nueva mente. Él entra y saca lo antiguo y pone lo nuevo, tal como una persona que es muy popular el día de hoy, que tal vez entra y cambia la fachada de una casa, pone todo lo nuevo y saca lo viejo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y sucede cuando ese creyente, después de que se arrepiente, pone su fe en Cristo y el crucificado. Entiende que esto es lo que causa ese proceso de renovación de Dios. Eso es lo que sucede. Este es Dios obrando en ellos, ambos, el querer y el deseo de hacer su buena voluntad. Eso es lo que se requiere. Y usted y yo, hermano Swagger, debemos animar al arrepentido de avanzar en este proceso de renovación, pero solo puede hacerse por fe en Cristo y la cruz. El mensaje de la cruz no se detiene cuando ponemos nuestra fe. De hecho, ahí es cuando promueve esa vida santa, esa vida justa Así que es, Dios así es. demanda de todo creyente. Gente que dice que, usted no demanda que la gente sea santa. No, estamos proveyendo ahora mismo el único medio por el que la santidad puede lograrse. La Así verdadera es. justicia se puede lograr solo así. Así que nos arrepentimos y proveemos. La iglesia, se supone que debemos proveer esto para los hombres y mujeres, niñas y niños, no solamente pastores, no solamente líderes que fallan, pero para todos. Y si ponemos nuestra fe en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, entonces Dios mismo será fiel para entrar en nosotros y renovarnos y hacernos nuevos y sacar aquellas cosas que nos causan titubear y tropezar y poner dentro de nosotros su fuerza y una habilidad para sostenernos y mantenernos de una manera como el mundo jamás lo pudo hacer. Lauren, hay millones, y no estoy exagerando,
Hay millones de creyentes hoy día en todo el mundo quienes están luchando con un vicio o un problema en sus vidas y no lo quieren, lo odian, lo aborrecen, quieren tener victoria sobre ello y no han podido lograrlo. Y eso es lo que el mensaje de la cruz hace. Por eso yo creo que el Señor lo ha levantado en estos últimos días para mostrar a esa persona cómo tener victoria, cómo caminar en victoria. Pero vamos a condenar a todas estas personas quienes sean a los poderes satánicos y vamos a descartarlos, no los queremos con nosotros. No. Miles de veces no. Tenemos que descartarnos nosotros mismos si hacemos eso. Por eso es que yo he dicho 20 años con usted que la iglesia no entiende la justificación, pavimenta ese camino para que la santificación o para uno progresar en esa santificación que la cruz provee. Abre la puerta, por decirlo así, pero a menos que ese creyente pase de progresión en la santificación y en la justificación, eso es, ahí es donde el mensaje que estaba predicando anoche va a llegar. David dijo, crea en mí un corazón corazón nuevo. limpio, nuevo, renueva en mí un espíritu nuevo. Y es la obra de Dios, el Espíritu Santo. Eso no es lo que nosotros podemos hacer, pero eso es lo que fe en Cristo Sí. produce. Es lo que nosotros en la iglesia debemos animar. Hay hombres y mujeres, niñas y niños, hermanos Swagger, escuchándonos en este momento. Y ellos ya están a punto de rendirse. No solamente pastores y líderes, pero ellos son muy importantes. Hombres y mujeres que han fallado y la iglesia ya se ha rendido y ellos mismos se han rendido. No debemos dejar que se vayan. No debemos dejar que se rindan. Toda pezuña saldrá de Egipto, dice la palabra. Dios no Ni lo una suelte. pezuña quedará, nada quedará atrás. Debemos continuar animando al cuerpo de Cristo. No debemos dejarlos mutilados ni deformados. Podemos enseñarles a través de la fe en Cristo a arrepentirse y a progresar en la victoria sobre el pecado y el peso que ellos enfrentan. Oro frecuentemente, Señor, ayúdame a ayudar a mis hermanos y que vayan en este camino y que yo pueda hacer lo posible para ayudarles a avanzar y no decaer. ¿Sabes? Y el resultado final de todo eso, y la gente tiene que escuchar esto, el resultado final de este proceso es santidad. Usted quiere santidad, consagración, obediencia, justificación, todo llega como resultado de lo que ahora estamos nosotros presentando como el medio de arrepentimiento, restauración o ser restaurado por el poder del Espíritu Santo. Pero puedes ver cómo es difícil para algunas personas entender que David, si él hubiese muerto antes de ese arrepentimiento, que él todavía hubiese sido salvo. Yo entiendo la confusión, pero la Biblia elimina la confusión. Un estudio de las Escrituras y el entendimiento de nuestro dilema como hombres pecaminosos necesitados de salvación. Yo lo necesito hoy más que nunca. Jamás Así es. llegamos a ese punto en el que no necesitamos lo que Él ha provisto. Y eso es lo que la iglesia no Ujú. entiende cuando no comprende la justificación apropiadamente. Por alguna razón no vemos nuestra necesidad. Yo sí entiendo la confusión, pero esa no es excusa para ir por otra dirección o para ir contra la Biblia. Eso es incorrecto y eso es pecado. Claro, No aceptar la claro. provisión. Miren esto, no lo puedo dejar de decir. Esta provisión es tan poderosa. He aquí el Cordero de Dios Que que quita. quita el pecado del mundo. Tan lejos del occidente como del oriente, en el olvido de Dios jamás lo recordaremos. Dios escoge perdonarlo. Él preparó todo esto para nosotros, no para que vivamos en pecado, pero para que Él pueda vivir con nosotros mientras vivimos esa presencia del pecado. Para que podamos tener victoria sobre Así el es. pecado, el mundo, la carne y el diablo. Jesús pagó un precio terrible por esa victoria, un precio terrible. Pero gracias a Dios que Él lo pagó y porque Él lo pagó, Lo yo lo pagó. puedo tener. Y lo podemos tener. Aún es la doble cura. Así es. Nos salvó de la ira y Y nos me purifica. hizo puro. Alabado Hermano Dios. Swagger, yo le mencioné esto hace un momento, pero por favor, ore por la gente que está allá afuera el día de hoy confundida,
que está dolida, herida, sin saber qué hacer. Pero este programa el día de hoy ha abierto su corazón a la esperanza, que hay un medio por el que pueden lograr la victoria. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen. La gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Señor, tu espíritu ha tratado con ese hermano, esa hermana, ese joven, esa joven. Sí, Señor. Y sobre todo, que tú les digas que les amas. Que tú pagaste un precio terrible en la cruz del Calvario. Que nosotros podamos caminar en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Ayuda a esa persona a ver, Señor, que nosotros le amamos y que tú les amas de la misma manera. Y que la victoria es de ellos. Aleluya. Que la victoria es de ellos. Y que tal vez hayan pensado que es imposible, pero no lo es. Por eso la victoria es suya. Proclámelo y créale a Dios por ello. Lo que está en el pasado ha dejado de ser, ya no está allí. Él ha sido lavado en la sangre del Cordero y como Lauren mencionó anteriormente, aquí el Cordero de Dios Sí. que quita el pecado del mundo. Alabado Dios. Él lo quitó. Eso quiere decir que Él quitó mi pecado. Sí, amén. Él quitó su pecado. Aleluya. Él mantiene la alabanza cada día. Me alegra tanto que Él me quitó mis pecados. Él me quitó mis pecados. Y Él está quitando los suyos. Entienda eso. Y lo decimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dando, Señor, honra y gloria. Amén y amén. Se nos terminó el tiempo. Eso es lo que dice el reloj, ¿verdad? Sí. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y Dios les bendiga y Dios les guarde. Y le damos gracias al Señor por su presencia y la sentimos fuertemente ahora. Vaya regocijándose. Vaya regocijándose. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino. Y la mano de Dios en toda mi vida veo. Y la razón de mi alegría, la razón es esta, que el Consolador mora conmigo. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.